base en sus características de construcción. ¿Sí? Bueno, entonces un generador bajo carga, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener nosotros, en el caso de los generadores de corriente directa, que para que podamos, bueno, existen en la práctica, ¿sí? Existen en la práctica el caso de los aerogeneradores domésticos o generadores pequeños, o en el caso también de motores más grandes, que el frenado que se hace es a través de resistencias, ¿sí? Entonces, una resistencia es una carga, y lo que estamos nosotros provocando al momento de conectar una carga es incrementar la corriente. Entonces, esa corriente lo que va a hacer en una máquina es que va a tender a frenarla. Y en el momento que tiende a frenarla, la corriente que aparece en la carga que estamos conectando, ¿sí? En la corriente que estamos, perdón, en la carga que estamos conectando, nos va a elevar tanto la corriente que esa corriente va a interferir con el flujo magnético. Esa corriente nos va a generar una distorsión del flujo magnético, porque la trayectoria que debe seguir la armadura de pasar de un polo a otro polo es un recorrido más o menos de 180 grados eléctricos, ¿sí? Esa distorsión que vamos a sufrir nosotros por el efecto de someterlo a una carga, más adelante vamos a ver cómo es que se compensa, ¿sí? A este efecto de aplicarle nuestra carga va a resultar algo que se le llama reacción de armadura. En esa reacción de armadura surge algo que es la fuerza magnetomotriz, ¿sí? Y esa fuerza magnetomotriz se manifiesta por este efecto que es de la reacción de armadura, donde vamos a ver el flujo magnético que se distorsiona de esta forma, ¿sí? Entonces, al distorsionarse es lo que provoca que empiece a haber un frenado en nuestra máquina. Para poder nosotros compensar ese frenado de la máquina, vamos a echar mano de los polos conmutadores. Los polos conmutadores contrarrestan el efecto de la reacción de armadura en máquinas de corriente directa de mediana y gran potencia, ¿sí? Y en este caso, para eso se colocan, ¿no? Para que ahora el recorrido que hace nuestra armadura ya no sea de 180 grados, sino que sea el recorrido de cada 90 grados. Estos polos conmutadores van a generar también otro campo magnético que va a hacer que se compense la distorsión del que está produciendo aquí, ¿sí? Más adelante también vamos a ver que este nuevo arreglo va a permitir que nosotros podamos acelerar o podamos frenar a nuestro generador o a nuestra máquina, ¿sí? Luego también vamos a observar, ¿sí? Vamos a observar nosotros que vamos a tener en este caso un chisporroteo o bueno, cuando sometemos a carga a un motor, tenemos que hacer un ajuste de nuestras escobillas, ¿sí? Entonces, las escobillas, ¿sí recuerdan cómo les dije que se van a hacer el ajuste? ¿O no? No, profe, no me acuerdo. Sí, bueno, entonces Nos había dicho que tenía como unos tornillos, ¿no? Correcto, que tiene unos tornillos, el soporte de las escobillas, y esas escobillas podemos nosotros moverlas en el sentido de las manecillas del reloj, o podemos también moverlas en el sentido contrario, dependiendo qué tipo de máquina es la que vayamos a utilizar, ¿sí? Entonces dice, debido al cambio de la zona neutra cuando el generador se encuentra bajo carga, podríamos mover las escobillas para reducir el chisporroteo.
En generadores, las escobillas se cambian a la nueva zona neutra, moviéndolas en la dirección de rotación. En motores, las escobillas se cambian contra la dirección de rotación. ¿Sí? Entonces, en cuanto a las escobillas son movidas, la conmutación mejora, con lo cual se producen menos chispas. Sin embargo, si la carga fluctúa, la fuerza magnetomotriz de la armadura aumenta y disminuye, por lo que la zona neutra cambia de una parte a otra entre las posiciones sin carga y a plena carga. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos mejorando nosotros al mover las escobillas? Vamos a mejorar, o bueno, más que mejorar, vamos a colocar nuevamente, vamos a hacer el ajuste de nuestra máquina para que se comporte, por así decirlo, a tiempo, que no genere chisporroteo, que no se balancee la máquina y que tenga un movimiento o una velocidad constante. ¿Sí? Estos polos conmutadores, les decía, que van a generar un campo magnético que va a estar que va a entrar en interacción con este otro campo magnético y que el recorrido que vamos a hacer ahora va a ser cada 90 grados y por tal razón se va a corregir el funcionamiento de nuestra máquina cuando la sometamos a carga. Estos polos conmutadores nos van a dar paso a que podamos trabajar a nuestros generadores de diferente forma, ¿sí? Vamos a tener nosotros un generador con excitación independiente. Este generador con excitación independiente es porque vamos a meter a nuestro generador, lo vamos a conectar a una batería, ¿sí? Entonces dice, ahora que hemos aprendido algunos puntos básicos sobre generadores de corriente directa, podemos estudiar los diversos tipos y sus propiedades. Así, en lugar de utilizar imanes permanentes para crear el campo magnético, podemos utilizar un par de electroimanes llamados polos de campo. Cuando la corriente directa de campo de un generador como ese es suministrada por una fuente independiente, a esta la vamos a llamar nosotros excitador o excitatriz. Se dice que el generador es excitado independientemente, ¿sí? De esta manera, la fuente de corriente directa conectada a las terminales A y B hacen que fluya una corriente de excitación, ¿sí? Si la armadura es impulsada por un motor eléctrico o un motor de diésel, aparece un voltaje entre las terminales de las escobillas X y Y. ¿Sí? Luego, bueno, ya tenemos la forma de cómo arrancamos o cómo podemos generarle el campo a un generador a partir de una batería. ¿Dónde se utilizan este tipo de sistemas? Hay muchos sistemas como las plantas de emergencia, ¿qué otro? Los vehículos, ¿sí? En los vehículos, ¿alguien sí ha visto una planta de emergencia? ¿Ya han visto las plantas de emergencia? Sí, profe. Ok. Y una planta de emergencia funciona muy parecido al motor de un vehículo, porque es en sí, el principio es un motor de combustión interna, ¿sí? Entonces tenemos una batería. ¿Para qué utilizan la batería los vehículos? Para dar chispazo hacia las bujías. Y así prende el motor. Ok, una vez que ya lograron que encendiera el motor, si nosotros retiráramos la batería, ¿qué pasaría? ¿El motor se apagaría o seguiría funcionando? Seguiría en funcionamiento, profe. Ok, seguiría en funcionamiento. ¿Por qué? ¿De qué le sirve la batería al motor? Para ponerlo solamente ya se podría que tiene un alternador y eso genera electricidad. Continuaría. Ok, le sirve, por así llamarlo, equipararlo a este tipo de equipos, sería un excitador o una excitatriz, que lo único que
que va a necesitar de la batería es la energía al instante para producir el chispazo. Una vez que arranca el motor, el motor va a poner en funcionamiento todo su sistema. Entonces, dentro del sistema que pone en trabajo, dentro de él también existe un alternador que nos va a estar produciendo cierto nivel de voltaje para que alimentemos a todo el sistema eléctrico, pero necesitará nuevamente de la batería solamente para que toda esa energía que está generando la almacene en algún lado y pueda ser utilizada otra vez, ¿sí? Después. Entonces, es el principio de cómo utilizan estos generadores sus excitatrices, ¿sí? Algo así, un ejemplo para que pudieran aterrizarlo un poco más, ¿sí? Entonces decimos que los generadores también pueden trabajar con carga o sin carga. Cuando trabajan al vacío o sin carga, pues sí, la corriente que se demanda del sistema pues es muy poca. Entonces vamos a tener sus curvas de saturación, donde vamos a tener una curva del flujo de campo contra la corriente de excitación. En clases, al principio, cuando empezamos a ver la generación de corriente alterna, dijimos que nuestro flujo magnético aparecía hasta el momento que aparecía la corriente. Y que en este caso, como nuestra armadura está hecha de metal, el metal va a llegar a un momento en el cual se va a saturar, ¿sí? Y por más que le inyectemos nosotros voltaje, o bueno, incrementemos nuestra corriente, nuestro flujo magnético no va a crecer más, se va a mantener en un solo nivel, ¿sí? El comportamiento que vamos a observar es que si tenemos nuestra corriente de excitación, en el momento que empezamos a aplicarla, el flujo magnético va a empezar a crecer, pero va a llegar al punto, entre el punto A y B, que va a empezar la saturación del hierro o el núcleo, y a partir de aquí, por más que incremente yo la corriente, el flujo pues ya no va a ser como iba subiendo aquí al principio, ¿no? Se va a mantener más lento, y esa característica, recordemos que le va a dar a las máquinas que podamos controlarlas nosotros en su velocidad, ¿sí? Luego, otra de las características que podemos observar en los generadores es el voltaje inducido contra la velocidad. Dice, con una corriente de excitación dada, el voltaje inducido se incrementa en proporción directa a la velocidad. Un resultado que se deduce en una ecuación. Si invertimos la dirección de rotación, la polaridad del voltaje inducido también se invierte. No obstante, si invertimos tanto la ¿sí? Y vamos a observar que esta curva es igual que esta curva, ¿sí? Porque ambas dependen de la existencia de un voltaje, ¿sí? Un voltaje que nos va, en el momento que conectemos una carga, nos va a generar una corriente y al aparecer la corriente, aparece también el flujo, ¿sí? Dentro de las configuraciones de las máquinas eléctricas, en este caso de los generadores, vamos a tener algunas configuraciones, como en la configuración del generador en derivación o shunt, que sería un generador con una bobina en paralelo, ¿sí? Vamos a tener nuestro generador y le vamos a conectar una bobina en paralelo. Sabemos que con una bobina en paralelo, o el principio del funcionamiento de una bobina, es que nos va a manipular o manejar lo que son los niveles de corriente. Entonces, al tener yo control sobre la corriente en una máquina, lo que me va a apoyar es para que pueda mover cosas más pesadas o que el torque de mi máquina sea más grande, ¿sí? Ese sería uno de los arreglos, y que también a partir de este arreglo, si hago la modificación en base a las curvas que tengo aquí de voltaje inducido contra la velocidad, puedo yo manejar el voltaje. ¿Cómo lo manejo? Le voy a conectar un reóstato
es una resistencia variable. ¿Qué hace una resistencia variable? Va cambiando su valor. Va cambiando su valor, ¿sí? Aquí lo que estamos haciendo es un divisor de voltaje, ¿sí? Si meto toda la resistencia, ¿qué pasa con el voltaje? Si recordamos el análisis de los circuitos, decíamos, cuando tengo dos resistencias en serie o un sistema en serie, porque aquí están ahorita en serie, si yo tengo una resistencia muy grande, ¿cómo va a ser el voltaje en ella? Va a ser mínimo. Va a ser mínimo. A ver, vamos a otra vez. Hacíamos nosotros en el análisis, decíamos, cuando el valor de la resistencia es muy grande, la resistencia puede retener más voltaje. Pero, ¿qué va a pasar con la corriente? Va a ser menor. Va a ser menor. Ahora, si, por así decirlo, voy sacando toda la resistencia hasta llevarla a un punto mínimo, el voltaje va a irse hasta abajo, pero ¿qué va a pasar con la corriente? La corriente va a aumentar, ¿sí? Entonces, con este reóstato tenemos ese control. Y como dijimos del principio, mi bobina trabaja con corriente. Entonces, si yo puedo modificar la corriente que le inyecto a esta bobina, nuevamente recordamos las curvas, que cuando aparece la corriente, aparece el flujo, ¿sí? Al mismo tiempo. El flujo magnético y el flujo es el que va a estar excitando a mi máquina para que gire más rápido o más despacio, ¿sí? Entonces dice, para entender cómo varía el voltaje de salida, en esta imagen, en este diagrama decimos, suponga que el voltaje de excitación es de 120 volts. Cuando el contacto móvil P está en el centro del reóstato, y si movemos el contacto hacia el extremo M, hacia acá, la resistencia total entre los puntos P y B disminuye, ¿sí? Lo que provoca que la corriente de excitación aumente. Esto incrementa el flujo y por consiguiente el voltaje inducido en nuestra máquina. Por otra parte, si movemos el contacto hacia el extremo N, la R total aumenta. Entonces la corriente de excitación disminuye y el flujo disminuye y de esta manera el voltaje inducido disminuirá, ¿sí? Entonces es la forma como podemos nosotros ir controlando esa parte, ¿sí? Entonces, podemos determinar el valor sin carga del voltaje inducido si conocemos la curva de saturación del generador y la resistencia total del circuito de campo en derivación entre los puntos P y B, ¿sí? Y trazamos una línea recta correspondiente a la pendiente de la resistencia total. ¿Dónde vamos a ver nosotros esa relación? Si trazamos nosotros nuestras curvas características de las resistencias, una resistencia, su curva característica siempre va a ser de este tipo, una pendiente, ¿sí? Y tenemos nosotros aquí nuestra curva la curva de saturación de nuestro generador, que es una de las características que nos piden por acá, ¿no? Que si nosotros conocemos la curva de saturación del generador y la resistencia total, podemos determinar
cuánto voltaje vamos a tener en la salida. Un ejemplo de ello. Si tenemos un reóstato que sea de 200 ohms, su viaje o trayectoria de ese reóstato antes de que entre en saturación nuestro generador va a ser que si empiezo a incrementar en este caso la corriente, o voy moviendo el reóstato y voy aumentándole de resistencia, voy a tener esta relación, ¿sí? 20 volts con, ¿cuánto tenías aquí? Bueno, con esta cantidad de corriente. Luego, si sigo avanzando, puedo tener aquí 40 volts del voltaje de excitación con apenas sería 0.2, ¿no? O 200 miliamperes. Si continúo la trayectoria y llego, digamos, a 80 volts de salida, voy a tener aquí 400 miliamperes. Y así, si llego hasta este punto, voy a alcanzar 500 miliamperes con un voltaje de 90. Y a partir de aquí ya no voy a tener control con mi reóstato porque entra en saturación mi generador, ¿sí? En cambio, ahora si cambio de reóstato a un valor de 120 ohms, voy a tener este control. Así que voy a estar trabajando con estos voltajes hasta un voltaje máximo de 120 volts con 1 ampere. Y con una resistencia de 50 ohms a un reóstato, vamos a tener todo este viaje bajo la curva hasta que alcancemos la saturación aquí con un voltaje máximo de 150 volts a 3 amperes. Es como se usa esta curva, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe, ninguna. Ok. Luego, para que podamos nosotros, en el caso de entrar en un análisis de circuitos, tenemos que sacar los equivalentes de nuestro generador, ¿sí? Entonces, el generador ya estuvimos viendo que es simplemente una bobina, ¿sí? Hemos visto que el devanado de la armadura contiene un juego idéntico de bobinas, las cuales poseen cierta resistencia. Entonces, la resistencia total de la armadura es la que existe entre las terminales de la armadura cuando la máquina está detenida y se mide en la superficie del conmutador entre aquellos segmentos que quedan debajo de las escobillas más y menos. Entonces, la resistencia casi siempre es muy pequeña, con frecuencia de menos de 1/100 de ohm. Su valor depende principalmente de la potencia y el voltaje del generador. Entonces, por lo tanto, el circuito equivalente de un generador se compone de una resistencia RO en serie con un voltaje de excitación. Este es el valor del inducido en los conductores rotatorios. Las terminales 1 y 2 son las terminales externas de la armadura de la máquina y F1 y F2 son las terminales del devanado de campo. ¿Sí? Tenemos aquí el devanado de campo, tenemos nosotros nuestra bobina y tenemos la resistencia de esta bobina y vamos a tener nosotros un circuito equivalente de un generador de corriente alterna. ¿Sí? Ok, entonces otra de las configuraciones que vamos a tener es el generador con excitación independiente bajo carga. ¿A qué se le llama esta de excitación independiente? Y se considera un generador con excitación independiente que es impulsado a velocidad constante, en cuyo campo es excitado por una batería. La corriente de excitación es constante y también el flujo resultante. Por lo tanto, el voltaje inducido es fijo. Cuando la máquina funciona sin carga, el voltaje entre las terminales 1 y 2 es igual al voltaje del inducido, porque la caída de voltaje en la resistencia de la armadura es 0. Sin embargo, si conectamos una carga a través de la armadura, la corriente resultante a través de la carga ocasiona una caída de voltaje a través de la resistencia de excitación. Entonces, el voltaje entre las terminales 1 y 2 ahora es menor que el voltaje inducido. Conforme incrementamos la carga, el voltaje entre las terminales disminuye progresivamente. ¿Esto cómo lo vamos a observar? En la siguiente
en este siguiente gráfico vamos a observar que a un generador, entre más carga le vayamos colocando, los voltajes van a disminuir, ¿sí? Aumenta la corriente, disminuye el voltaje. Disminuye la corriente, aumenta el voltaje. Son características de operación de las máquinas que por su naturaleza del campo magnético se comportan de esta manera, ¿sí? Y tenemos que corregir de alguna forma, ahora variando nuestra frecuencia para poder nivelar, ¿sí? Esto. Es decir, vamos a hacer que nuestra señal vaya más rápido para que los cambios de velocidad no le afecten. ¿Sí? Luego, aprovechando las características de los circuitos en serie y paralelo, vamos a tener otra configuración que sería el generador compuesto. En el generador compuesto vamos a echar mano de los circuitos en paralelo y los circuitos en serie. En uno, sabemos que en los circuitos en paralelo, sobre lo que vamos a tener control es sobre la corriente de excitación. Y en cambio, aquí en lo que tenemos en nuestra bobina en serie, lo que vamos a controlar también va a ser nuestro voltaje, ¿sí? Entonces tenemos ahí esa propiedad para poder tener más control sobre nuestra máquina, ¿sí? Bueno, a ver, luego otra de las, bueno, aquí dentro de los generadores, para que pasemos a lo que es el estudio de los motores de corriente directa, vamos a ver así también rápido la construcción de generadores de corriente directa. Ya vimos que un generador de corriente directa pues está compuesto por un campo, la armadura, el conmutador y las escobillas. Aterrizamos la idea. ¿Qué es el campo? ¿Sí recuerdan qué es el campo? ¿Sí recuerdan qué es el campo? ¿O quién produce el campo? ¿O a qué le llamamos campo? ¿Sí lo recuerda o no? Bueno, decimos que el campo produce el flujo magnético en la máquina, ¿sí? ¿Y por quién está constituido el campo? Básicamente es un electroimán estacionario que consta de un juego de polos salientes atornillados en el interior de un armazón circular. Las bobinas de campo montadas en los polos transportan la corriente directa de excitación. Por lo general, el armazón es de acero fundido sólido, mientras que los polos se componen de laminaciones de hierro apiladas, ¿sí? En algunos generadores, el flujo es creado por imanes permanentes. Entonces, tenemos nosotros las partes aquí de un generador de dos polos. Tenemos la parte de la armadura, el entrehierro, el conmutador, las escobillas, las bobinas, los polos, el armazón y el flujo. Y que todo este conjunto nos va a producir lo que es el campo, ¿sí? Tenemos aquí un corte también de un generador, en este caso, que contiene 3 escobillas, ¿sí? Y entonces estas escobillas tienen aquí nuestro conmutador también, ¿sí? Bueno, dentro de las características o componentes que vamos a tener también dentro de estos es lo principal, la armadura. Que la armadura es la pieza rotatoria de un generador de corriente directa y consiste en un conmutador, un núcleo de hierro y un juego de bobinas. Esas bobinas, ¿dónde van montadas? Hemos hablado en algunos cálculos o en la teoría que vamos a tener unas ranuras. Esas ranuras las vamos a ver de esta forma. Es una lámina
es una lámina que está cubierta de un material aislante, ¿sí? O un dieléctrico, en la cual nos va a permitir que nosotros apilemos cierta cantidad de estas láminas ranuradas hasta que alcancemos la dimensión de nuestra armadura deseada o del tamaño que vayan a ser nuestras bobinas, ¿sí? Entonces, dice, consiste en un conmutador, un núcleo de hierro y un juego de bobinas. La armadura va montada en el eje por medio de una chaveta y gira entre los polos de campo. El núcleo de hierro se compone de laminaciones de hierro ranuradas y apiladas que forman un núcleo cilíndrico sólido. Las laminaciones están recubiertas individualmente con una película aislante para evitar que entren en contacto eléctrico entre sí. De esta manera se reducen las pérdidas por corrientes parásitas y las ranuras están alineadas para proporcionar el espacio necesario para insertar los conductores de la armadura. ¿Sí? Los conductores, vamos a tener dos tipos de conductores. Un conductor que puede ser redondo o otro que puede ser rectangular. Entonces, los conductores de la armadura conducen la corriente de carga suministrada por el generador y están aislados del núcleo del hierro por medio de varias capas de papel y mica y están firmemente sujetos en su lugar mediante tiras de fibra, que serían unos topes que se les colocan aquí en las ranuras, en estos topecitos, para que las bobinas no se salgan de su lugar, queden bien apretadas ahí. Entonces, si la corriente de la armadura es menor de 10 amperes, se utilizan alambres redondos, pero si excede de 20 amperes, se prefieren los conductores rectangulares porque aprovechan mejor el espacio disponible entre las ranuras. Este laminado, pues vamos a ver que se van a acomodar de esta forma para que formen el cuerpo de nuestra armadura. Dependiendo, les decía, la longitud de los conductores o el número de las bobinas que vayamos a colocar, es la cantidad de láminas que vamos a colocar aquí, que van a ser el cuerpo de esta armadura. Y vamos a tener la parte que van a ser nuestros conmutadores, y estos conmutadores van a depender de la cantidad de bobinas de las cuales esté construida nuestra armadura, ¿sí? Entonces tenemos aquí una armadura de un generador de corriente directa que muestra el conmutador, las laminaciones apiladas, las ranuras y el eje, ¿sí? También otro de los componentes que vamos a tener pues serían el conmutador y las escobillas, ¿sí? Vamos a tener el conmutador que les decía que depende de la cantidad de bobinas que nosotros instalemos en nuestra armadura. Y que estos conmutadores también van a ir separados por una mica. O sea, estos conmutadores están aislados uno del otro para que conservemos la independencia de cada una de las bobinas. Luego, este conmutador debe ser totalmente liso sin tener topes. ¿Para qué? Para que una vez que coloquemos nosotros estas escobillas, las escobillas puedan viajar libremente sobre de él sin que encuentren ningún tope, porque si encuentran algún tope, las escobillas van a tener una vida útil muy corta, ¿sí? Entonces tenemos hasta aquí todas las características y partes de un generador, ¿sí? Entonces tenemos aquí un corte, ¿sí? De cómo podríamos encontrar un generador trifásico. Este sería uno que utilizaron al principio. Este generador Thomson de corriente directa fue instalado por primera vez en 1889 para alumbrar las calles de Montreal y suministraba una corriente de 250 amperes con un voltaje de 110 volts.
¿Que se habían desconectado o no? No, profe. Usted no se escuchaba, profe. Usted no se No, escuchaba. Ah, ok. Bueno, entonces hasta ahí estamos viendo las características de los generadores de corriente continua. A lo que vamos a pasar a lo siguiente sería los motores de corriente continua, ¿sí? Que los motores de corriente continua pues es lo que más nos importa ahorita, porque es parte de lo que vamos a controlar y vamos bueno, son la base de nuestro estudio. Pero para que podamos nosotros entender cómo es que controlamos una máquina, pues tenemos que saber primero cómo está. Porque si solamente aplicamos controles y no sabemos qué tienen las máquinas en su interior o por qué es que modificamos las corrientes o voltajes, no podemos diseñar un control, ¿sí? Entonces, para partir al diseño o aplicación de un control sobre una máquina, debemos conocer cómo es que se comporta internamente, ¿sí? Entonces, pues ya lo que es el control, pues es mucho más facilito porque solamente vamos a utilizar algunos principios de lógica y dispositivos actuadores, ¿no? Entonces, esa de la parte cuando hagamos nuestros circuitos de control de paro, arranque, cambio de sentido, ya vamos a saber por qué razón sucede eso, ¿sí? Bueno, dice que ahora que tenemos un buen entendimiento de los generadores de corriente directa, podemos empezar el estudio de los motores de corriente directa. Este tipo de motores transforman la energía eléctrica en energía mecánica. Impulsan dispositivos tales como malacates, ventiladores, bombas, calandrias, prensas, sonadoras y carros, ¿sí? ¿Ustedes sí han escuchado hablar de los malacates o no? No, profe. ¿Sí? ¿Qué es un malacate? Por ahí ya dijeron que sí. Han escuchado los malacates. ¿Cómo funciona un malacate? Ajá. Correcto, y lo hace a bajas velocidades, a una velocidad, ajá, a una, perdón, te escucho. Ok, un polipasto pues sería en este caso pues es un arreglo de varias poleas que por sus características o acomodo hacen que hagamos menos esfuerzo, ¿sí? Aquí vamos a utilizar las características de las máquinas de corriente directa que podemos hacerlas funcionar poco a poco, pero pueden mover grandes pesos. Un malacate podría ser algo muy parecido. ¿Han visto las montañas rusas? O se han subido a una montaña rusa o a un juego que funcione como las montañas rusas, que empiece primero con una pendiente muy pronunciada. Sí, se han subido a uno de esos juegos. Sí, profe. Sí, profe. Han El visto. gusanito. ¿Sí? Ok, que al principio, para que podamos nosotros vencer esa pendiente, no sé si han observado que en medio de los rieles existe como una cadena, ¿sí? Entonces, a esa cadena llegan y se enganchan los carros y ese motor empieza a jalar a los carritos para llevarlos a la parte más alta de la pendiente. Y una vez que ya están en la cima, pues lo desengancha y baja, ahora sí, solito, ya sin impulso alguno. Ese tipo de principio, bueno, que están utilizando ahí es el que utilizaban los malacates. Entonces, los malacates los utilizaban mucho en la minería, que son como carritos, donde van a sacar la tierra
y todo lo que están excavando lo suben a la superficie. También lo utilizaban para subir en pendientes muy pronunciadas. En el caso de que tuvieran, bueno, lo utilizaban también la realeza, que tenía castillos y que iban de una parte de abajo hacia la parte superior, entonces usaban también ese principio, ¿sí? Entonces, todos los sistemas donde tengamos el control de la velocidad, tengamos un torque también, un torque grande, pues es muy aplicable lo que son los motores de corriente directa. Otro de los motores que también, bueno, otro uso que se tiene, sí han visto los montacargas, ¿sí? Sí, profe. ¿Qué característica tiene un montacarga? Sirve para mover cosas pesadas, ¿no? Ajá. Con ¿Y lo hace rápido? ¿Lo hace con exactitud? ¿Cómo lo hace? Lo hace lento, profe. Lo hace lento y podemos colocarlo a la altura del nivel que se desee, porque lo estamos controlando en este caso el torque o la fuerza, y estamos controlando también la velocidad de la máquina, ¿sí? Del motor, que podemos hacerlo girar en un sentido y girar en otro sentido, y que se mantenga en esa posición durante el tiempo que dure nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta las características del paro de momento, de torsión, velocidad del motor, debe ser adaptada al tipo de carga que tiene que impulsar, y este requerimiento da lugar a 3 tipos básicos de motores, que, si lo recordarán, en los generadores mencionamos que eran motores en derivación o paralelo, motores en serie y motores compuestos, donde se utiliza tanto el paralelo como serie, ¿sí? Los motores de corriente directa rara vez se utilizan en aplicaciones industriales ordinarias, ya que todos los sistemas eléctricos suministran corriente alterna. Sin embargo, en aplicaciones especiales como fábricas de acero, minas y trenes eléctricos, en ocasiones es conveniente transformar la corriente alterna en corriente directa para utilizar los motores de corriente DC. La razón es que las características de par o momento de torsión-velocidad de los motores DC puede ser variada dentro de un amplio intervalo sin perder su eficiencia, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la cual se siguen utilizando los motores de corriente directa. Sí, una también de las utilidades que se le da ya a motores más pequeños, pues es el de construir robots, ¿no? Brazos robóticos o sistemas que sean automatizados, donde se necesite cierta precisión en los movimientos, ¿sí? Entonces, dentro de estos motores, vamos a trabajar con algo que se llama la fuerza contraelectromotriz. Los motores de corriente directa se construyen del mismo modo que los generadores. Por consiguiente, una máquina de CD puede operar como motor o como generador. Entonces, considere un generador de corriente directa en el que la armadura, inicialmente en reposo, está conectada a una fuente de corriente directa por medio de un interruptor. La armadura tiene una resistencia R y el campo magnético es creado por un juego de imanes permanentes. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros ahora, al lado contrario, en un generador, nosotros teníamos una fuente excitadora, o también teníamos, a partir de una fuente de generación como es la hidroeléctrica, vapor, y transformamos nuestra energía cinética a mecánica, y luego esa mecánica la convertíamos a una fuente eléctrica, ¿sí? A una energía eléctrica. Ahora vamos a hacer la operación contraria. En las escobillas que antes nos servían para obtener nuestro voltaje de salida, ¿sí? Ahora vamos a inyectarle nosotros nuestro voltaje.
vamos a tener una fuente y lo que vamos a provocar en este caso, que ahora empiece a excitarse al revés nuestro motor, bueno, el campo, y que ahora en lugar de que movamos nosotros nuestra armadura, por nuestro estator vamos a inducirle cierto nivel de campo magnético y vamos a lograr que nuestra armadura se mueva, que en este caso va a ser el rotor, ¿sí? Entonces, ese sería el principio que dice, en cuanto se cierra el interruptor, una gran corriente fluye en la armadura porque su resistencia es muy baja. Los conductores individuales de la armadura de inmediato se someten a una fuerza porque están inmersos en el campo magnético creado por los imanes permanentes. Estas fuerzas se suman para producir un poderoso par o un momento de torsión que hacen girar la armadura, ¿sí? Entonces, este sería el principio básico de operación de una máquina simple, un motor simple, ¿sí? Entonces, por otra parte, en cuanto la armadura comienza a girar, ocurre un segundo fenómeno, el efecto de generador. Sabemos que el voltaje inducido es inducido en los conductores de la armadura en cuanto estos atraviesan un campo magnético. Esto siempre es cierto sin importar que provoque la rotación. El valor y la polaridad del voltaje inducido son los mismos que los obtenidos cuando la máquina opera como generador. Por lo tanto, el voltaje inducido es proporcional a la velocidad de rotación del motor y el flujo phi por polo, como vimos en esta ecuación, ¿sí? Entonces vamos a seguir utilizando esta ecuación y luego, como en el caso de un generador, Z es una constante que depende del número de vueltas en la armadura, del tipo de devanado, en el caso de devanado imbricado o de lazo, Z es igual al número de conductores de la armadura. En el caso de un motor, el voltaje inducido se conoce como fuerza contraelectromotriz, porque su polaridad siempre actúa contra el voltaje de la fuente. Actúa contra el voltaje en el sentido de que el voltaje neto que actúa en el circuito en serie es igual al voltaje de la fuente menos el voltaje inducido, y no que en el voltaje de la fuente más el voltaje inducido, ¿sí? Entonces, ese sería el principio que vamos a estar trabajando de nuestros motores. Entonces, para que ustedes sí tienen este libro, ¿verdad? ¿Todos Sí, lo tienen? ¿Sí? Ok. Porque les voy a subir un trabajo para que completen la actividad de generadores de corriente directa, lean, bueno, de todo lo que hemos explicado y aparte lean, van a completar ese ejercicio para ir teniendo material para evaluarlos, ¿sí? Ahorita vamos a dejar nuestra clase hasta aquí y nos vemos en la próxima, por favor. Sí, profe, gracias. Profe. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Hasta mañana y hasta luego.